Bueno, ahí está. Ahí ya está grabando. Bueno, chicos, les decía, vamos a iniciar la unidad 9, que es de política de precios internacionales, pero para primero poder trabajar bien el tema de precios, tanto de INPO como de Expo, tenemos que dominar claramente las cotizaciones. Nosotros hasta el momento veníamos trabajando básicamente con dos cotizaciones, que ya las conocen, porque las hemos trabajado muchísimo con lo que es valoración de INPO y de Expo, que son FOB y SIF. ¿Sí? Pero bueno, son las dos básicas y las dos más conocidas justamente por este motivo, porque a los fines tributarios siempre vamos a trabajar en el caso de la exportación con el precio FOB y en el caso de la importación con el precio SIF. La realidad es que existen muchas más cotizaciones y hoy vamos a empezar a trabajar este tema. De esta forma, entonces, cuando terminemos la unidad 9 y la unidad 10, lo que van a poder hacer es no solamente, en el caso de querer hacer una venta al exterior, cotizar un precio FOB o un precio SIF, sino manejar cualquiera de las 11 cotizaciones actuales. Más allá de eso, nosotros vamos a trabajar desde las cotizaciones 2010 en adelante, ¿sí? Perdón, de las 2000 en adelante. Ha habido varios cambios y los vamos a ir comentando. Bien, lo primero que les voy a comentar, que la cotización, cuando uno habla de cotización o Incoterm, lo van a ver con la sigla Incoterm, que quiere decir, en realidad es una sigla que significa términos del comercio internacional, International Commerce Terms, ¿sí? De ahí viene la abreviación y se deduce a la palabra Incoterms. Son cláusulas de precio en realidad. Estas cláusulas lo que tienen es que son de alcance internacional, es decir, que son conocidas a nivel mundial y son utilizadas por todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que es la Organización Mundial del Comercio quien propone la creación de estas normas y estas reglas uniformes para que se terminen los problemas y los conflictos a partir de entender por el precio cosas distintas. Ustedes interpreten o entiendan que en una operación de comercio exterior, desde que la mercadería sale desde el depósito del fabricante, desde la fábrica, hasta el depósito del comprador, hay muchísimas situaciones de riesgo. Fabricante, de la fábrica, hasta el depósito del comprador, hay Bueno, no sé qué fue todo eso, no sé si ustedes lo escucharon. Pero bueno. Profe, fíjate que lo podés silenciar, capaz. Sí. A ver. No, ahí está. No sé qué fue seco. Bueno. Volvemos. Les decía este tema de que desde que la mercadería sale del depósito del exportador hasta que llega al depósito del importador, hay muchísimas instancias, muchísimos intervinientes, empresas de transporte, hay transbordos, hay un montón de situaciones que ponen la mercadería en riesgo y por lo tanto también hay muchísimos costos asociados a estos envíos de mercadería. Lo que hacen las cotizaciones es definir claramente quién se hace cargo de qué cosa, hasta dónde llega el exportador contratando servicios y a partir de qué punto es el importador el que toma la mercadería para hacerla llegar hasta su depósito. En definitiva, todo el tramo que va desde que la mercadería sale del depósito del exportador hasta que llega al depósito del importador, en todo ese tramo lo que se hace es dividir las actividades, es decir, quién se va a hacer cargo de qué cosas y hasta qué punto. Entonces, lo primero que les comento es que son reglas de carácter internacional, como se dice acá, son de alcance mundial, es decir, que todos los países utilizan estas reglas y son de interpretación igual. Es decir, que si yo digo FOB, hay un solo FOB, no hay dos FOB. Con lo cual, ante la aparición de un litigio, de un pleito, de un conflicto con algún comprador del exterior, evidentemente los tribunales de la OMC se van a regir por las cotizaciones y tal como dice la normativa. ¿Sí? No hay dos alternativas o FOB distintos. Lo mismo con el resto de las cotizaciones. Se denominan también cláusulas de precio porque cada una de ellas me dice qué costos lo componen. Es decir, desde el momento que yo digo FOB, como ustedes conocen, eso me está diciendo que el precio incluye todos los costos hasta dejar la mercadería estibada arriba del buque, directamente, en bodega, con los derechos de exportación incluidos. Es decir, que el exportador asume todos los costos hasta ese momento
Y no solamente todos los costos, sino también todos los riesgos. ¿Qué quiere decir? Que si eventualmente hubiera algún accidente en la carga, en la estiba de la mercadería o del transporte que lleva la mercadería hasta el puerto, quien se hace cargo es el exportador a partir de la contratación de su seguro. ¿Está bien? Entonces, cada cotización o Incoterm determina hasta dónde llega el exportador con el precio, quién paga el flete y hasta dónde llega el flete, quién se hace cargo del seguro, la documentación que deben aportar las partes y, fundamentalmente, dónde se transfieren los riesgos. Esto es crucial, porque en caso de incidente, yo como exportador debo cubrir los riesgos hasta el punto prometido. Y a partir de ese punto lo tiene que contratar el importador. Si el importador no contrata el seguro y ocurre un accidente, bueno, él se va a tener que hacer cargo de todo ese riesgo y del costo, obviamente, que surja de esa operación. Bien. Como ventajas, algunas ya las dejamos entrever, pero principalmente que nos da a los operadores de comercio exterior, nos da una regla uniforme para interpretar los términos del comercio exterior y evitar pleitos comerciales, fundamentalmente. Por eso su aplicación es a nivel internacional y, como les decía, esto se rige dentro del ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Y deja claramente las obligaciones entre las partes, es decir, que no hay forma de evitar esas obligaciones. Como les decía antes, en el caso del FOB, el exportador sabe hasta dónde tiene que ir, sabe qué es lo que tiene que pagar y los costos y riesgos que tiene que asumir. Y el importador, por su cuenta, sabe que a partir de que el exportador deja la mercadería en la bodega del buque, él debe contratar todo, absolutamente todos los servicios y fletes, perdón, servicios y seguros hasta que la mercadería le llegue a su depósito. Por lo tanto, esto reduce la incertidumbre, sobre todo en países con legislaciones diferentes y con interpretaciones diferentes. Como experiencia les puedo contar que hasta hace no mucho tiempo, y no sé si nos vuelve a ocurrir, pero cuando uno charla con lo que es la cultura norteamericana o los ingleses, históricamente el precio FOB para ellos incluía el flete internacional, por ejemplo. Es parte de la cultura sajona. En los precios FOB, históricamente, se incluía el flete internacional. Y es el día de hoy que es muy común recibir la consulta, cuando viene de esos orígenes, de si el FOB incluye el flete internacional, cuando el FOB claramente no incluye el flete internacional. Es decir, que cada país a lo largo de la historia ha tenido usos y costumbres distintas en relación a lo que es cotizaciones, pero bueno, a partir de la aparición de los Incoterms, como les decía anteriormente, legislados por la Organización Mundial del Comercio, todas estas incertidumbres han desaparecido. Y en caso de pleito o desinteligencia, los tribunales se van a basar únicamente en lo que está explícito en cada una de las cotizaciones de los Incoterms, ¿sí? Les voy a contar que una de las últimas revisiones más interesantes fue la de 1990, porque a modo de comentario simplemente, se dieron dos situaciones muy particulares durante la década de los 80, que hoy parecen cosas muy simples y habituales, pero en ese momento eran realmente una revolución para el comercio internacional, que en algún momento lo hemos comentado. Una es la aparición de los datos electrónicos, ¿sí? El fax, que ya está extinguido como los dinosaurios, pero la realidad es que el fax permitía hacer transacciones de manera mucho más rápida, le permitía al operador hacerse de la documentación de comercio exterior mucho antes de que arribe la mercadería, la factura, el packing list, es decir, todos los documentos que requiere para poder liberar la mercadería en origen, y eso agilizó muchísimo el comercio. La revisión 1990 comienza a contemplar justamente entonces este avance tecnológico e incorpora de alguna manera a los Incoterms esta documentación con la validez, digamos, de documentación con valor real. No había que esperar a que la documentación llegue por courier o por algún otro medio. Y el otro punto clave que, digamos, genera cambios e incorporación de nuevas cotizaciones es la aparición del contenedor. Porque a partir de la aparición del contenedor se genera lo que es el transporte multimodal. Es decir, yo puedo realizar un servicio puerta a puerta que antiguamente no existía. Yo lleno el contenedor en mi depósito y el importador lo vacía directamente en su depósito y entre medio pasó por 2, 3, 4, 5 compañías de transporte. Es decir, estos dos elementos de avance tecnológico, tanto el avance de la informática en sí misma y la aparición del contenedor en los años 80, generaron creo que la modificación más importante de los Incoterms desde sus inicios, ¿sí?
Así que bueno, son dos datos a tener presentes. Por ejemplo, aparece la cláusula free carrier, que es libre al transportista, que ahora la vamos a comentar, que no existía, que en realidad reemplaza a dos cotizaciones que le van a sonar parecidas, a FOB, que eran FOR y FOT. Free on rail, free on track, es decir, libre a bordo del tren, libre a bordo del camión. Existían esas cotizaciones y en realidad la reemplaza un free carrier, que es libre al transportista, es decir, a partir de que yo le entrego la mercadería a una compañía de transporte que es la que se encarga de llevar la mercadería al exterior o incluso hasta la puerta, hasta el depósito de mi comprador, estamos hablando de un transporte multimodal. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que determina cada una de las cotizaciones, que lo vamos a ir hablando una por una, es principalmente dónde se entrega la mercadería y en qué condiciones se tiene que entregar. Cada una deja en claro que si yo avanzo en servicio, es decir, que tiendo a dejar la mercadería cada vez más cerca del comprador, obviamente se entiende que debo aportar el envase, el embalaje correcto y toda la documentación necesaria para que ello ocurra, ¿sí? En la medida que yo aumento la responsabilidad mía como exportador, brindando un servicio cada vez más importante, se supone que debo brindarle a ese servicio, de mi parte, una mayor atención, como por ejemplo, algo simple, pero el embalaje debe acompañar a la mercadería de acuerdo al destino, a la cantidad de transbordos, al lugar donde yo debo entregar la mercadería en condiciones. Deja establecido claramente los riesgos, es decir, dónde se produce la transferencia del riesgo de la mercadería en caso de accidentes, quién se hace cargo de los gastos y hasta qué punto, qué documentación debe aportar cada uno. Ustedes entiendan que para que una operación sea fluida, el exportador debe aportar principalmente la factura comercial en tiempo y forma, el packing list, que es lo que se pide habitualmente para poder coordinar el tema de flete internacional, una vez que carga la mercadería el conocimiento de embarque, el certificado de calidad que pide el país importador. Es decir, el exportador debe poner de su parte, y esto queda establecido como un común denominador en todas las cotizaciones. El exportador debe poner de su parte la mejor voluntad para aportar toda la documentación necesaria para que la operatoria sea fluida. ¿Se entiende? Cualquier documentación que el importador le pida, que exige el país de importación, el exportador debe hacer lo posible para aportarla, porque en definitiva, si él no lo hace, toda esta logística se va a ver afectada y en definitiva se va a ver afectado él con sus futuras operaciones. Esto es así de simple. Pero bueno, las Incoterms lo contemplan y lo tienen presente. El concepto del embalaje que anteriormente se los decía, de acuerdo a la responsabilidad que yo asuma hasta dónde tengo que llegar con la mercadería, sin dudas debo acompañar a la mercadería con un embalaje específico para eso. Y también contempla, como les decía anteriormente, la aparición del contenedor, que se da básicamente bajo dos grandes modalidades de uso. Una es lo que se llama full container load, es decir, contenedor completo. Esta modalidad nos permite hacer el servicio puerta a puerta, porque la mercadería va desde un solo remitente a un solo destinatario. Entonces, se llena el contenedor en el depósito del exportador, se vacía el contenedor en el depósito del importador sin haber algún intermediario que auspicie de recolector de cargas de distintos remitentes. El otro caso justamente es el del less container load, que es un contenedor consolidado. Generalmente este contenedor se completa en el depósito de algún transportista, es decir, que junta carga de varios remitentes con destino a un solo importador o a varios importadores. Bueno, cada cotización va a dejar claramente esto especificado, aunque nosotros puntualmente, para lo nuestro, nos vamos a concentrar en dos temas: los costos y los riesgos, ¿sí? En cada una de las cotizaciones vamos a ir viendo costos y riesgos. Bien. Les voy a presentar primero las cotizaciones 2000, que se siguen utilizando a pesar de que se recomienda no usar algunas de ellas, y que la revisión de 2010, que después lo vamos a comentar, y la de 2020 incorporan nuevas cotizaciones y eliminan el uso de algunas. No es que está prohibido usarlas, ¿sí? Nos vamos a poner rápidamente en órbita con estas 13 cotizaciones y ustedes van a observar acá que se clasifican en grupos, desde el grupo E hasta el grupo D, desde la menor responsabilidad para el exportador hasta la mayor responsabilidad para el exportador. ¿Qué quiere decir? Si uno lo mira rápidamente, la primera cotización, que quiere decir en fábrica, es la mínima responsabilidad para el exportador. El exportador entrega la mercadería en su fábrica y es el importador quien tiene que venir a retirarla y hacer absolutamente todo el resto. Es decir, exportarla de Argentina e importarla en su país. Técnicamente no es una compraventa internacional, porque
Les repito, es el comprador quien viene a mi fábrica, compra la mercadería y es él quien se tiene que encargar incluso de sacarla de Argentina en el sentido de hacer el despacho de exportación. Quiere decir que en este sentido se trata solamente de empresas que están radicadas en la Argentina, que tienen una personería jurídica en Argentina y pueden operar como importadores y exportadores, porque ellos vienen en esta situación, es como si vinieran a una empresa copiadora de nuestra zona, compran cereal, son ellos los que los tienen que exportar desde Argentina, ¿sí? Y lo importan en su propio país. Podemos ver el ejemplo de Cargill o cualquiera de las operadoras que están acá, por ejemplo, en el puerto de Ingeniero White. ¿Sí? Esa sería, como ustedes pueden ver, desde el punto de vista del exportador, si yo me paro del lado del exportador, es la mínima responsabilidad, porque lo que hago es simplemente entregar la mercadería en la puerta de mi depósito. En el otro extremo, la última cotización, Delivered Duty Paid, que quiere decir liberado con todos los impuestos pagos, el exportador entrega la mercadería en el depósito del comprador y paga los derechos de importación y todas las tasas aduaneras. Quiere decir que para el comprador termina siendo una compraventa local, porque no hace los trámites de importación. Obviamente, de nuevo, para que se dé esta situación, el exportador debería estar inscrito, ¿sí?, como importador en el país de destino. Obviamente que se trata de grandes empresas o de multinacionales que ya tienen una infraestructura y una capacidad instalada en el país de destino y pueden hacer este tipo de operatorias. Entonces, tanto la 1 como la 13, la última, no son compraventas internacionales, técnicamente hablando, porque tanto el comprador como el vendedor, en ese caso, es el mismo. ¿Sí? El que importa y exporta es la misma persona física o jurídica. Ahora bien, entre medio, desde la cotización 2 hasta la cotización 12, avanzamos cada vez más en responsabilidad de parte del exportador. En el grupo F, Free Carrier, FOS y FOB, perdón, esas tres cotizaciones del grupo F, el exportador corre con todos los costos y riesgos hasta dejar la mercadería sobre el medio de transporte internacional y paga los derechos de exportación. ¿Sí? Cosa que no hace en el grupo E. Recuerden, les dije, en Xwork solamente la mercadería queda en fábrica. El que viene y la compra, la retira de Argentina, tiene que él mismo realizar la operatoria de exportación y de importación en su país. Ya en el grupo F, el exportador es quien realiza los trámites de exportación y paga los derechos de exportación. Quiere decir que tanto Free Carrier como FAS como FOB, no se preocupen ahora que después la vamos a desarrollar una por una y vamos a explicar qué quiere decir cada una. Lo que le quiero decir es que en cualquiera de estas tres alternativas, llámese que yo deje la mercadería sobre el camión que la lleva al exterior, sobre el barco que lo lleva al exterior, al costado del muelle listo para ser cargado, yo corro con todos los riesgos hasta ese momento, pago los derechos de exportación. Esa es la característica principal del grupo F. La característica principal del grupo C es que a eso le incorporo el flete internacional. Es decir, que se distingue del grupo anterior en que además de dejar la mercadería, vamos a tomar el ejemplo de que voy por la vía marítima, además de dejar la mercadería arriba del barco, yo me hago cargo del flete principal, el transporte marítimo hasta el puerto de destino, y hay un par de alternativas, como van a ver en la cotización número 6 y número 8, que paga un seguro mínimo. Eso no quiere decir, y esta es la característica principal de este grupo, y tomen nota y hagan hincapié en este punto, que yo pague el flete hasta destino y que pague un seguro mínimo no quiere decir que me haga cargo del riesgo de esa mercadería. ¿Qué quiere decir? Ese seguro mínimo que se contrata es en realidad el conocido famoso seguro a las cargas, que es el seguro mínimo que se paga por las roturas propias del transporte. ¿Sí? Es como si yo traigo mercadería de Buenos Aires y me cobran un porcentaje por eventuales roturas, pérdidas de la mercadería, etc. Ahora, esos seguros no cubren los riesgos extraordinarios. ¿Sí? Entonces, ante una eventualidad de orden extraordinario, llámese un accidente del barco que genera el hundimiento del buque, un choque de barco que genera una explosión, un iceberg, un misil desviado, no sé, lo que se les ocurra, entre medio, lo que pueda llegar a ocurrir es riesgo extraordinario. ¿Qué quiere decir? Que si en el trayecto marítimo el buque sufre alguno de estos accidentes, no es responsabilidad del exportador esa mercadería. El importador debería haber contratado un seguro contra todo riesgo. Entonces, repito,
La principal característica del grupo C es que el exportador paga el flete hasta destino, pero no se va a hacer cargo del riesgo de la mercadería, ¿sí? Cuando llegamos al grupo D, eso sí va a ocurrir. El exportador paga el flete hasta destino, llámese puerto o un lugar convenido, pero además de pagar el flete, paga un seguro contra todo riesgo. Es decir, que en ese caso sí se hace responsable de la mercadería hasta que la entrega en el lugar convenido, llámese puerto o ciudad o punto mediterráneo que hubiera concordado con el importador. Bien, esta es una rápida presentación de las cotizaciones, 2000. Vamos a ir mirando una por una y cualquier duda me van preguntando. Vamos a ver 2 o 3 cotizaciones, paramos, hacemos consultas y seguimos avanzando. Bien, les voy a presentar este lindo dibujito. Bien. A ver, ¿qué quiere decir cada una de estas cosas? Bueno, el punto 1 sería el depósito del exportador, como pueden ver, ¿sí? Acá tenemos el depósito del exportador. Estos serían los medios de transporte terrestres para llegar a la terminal de cargas, que es el punto número 2. El punto número 3 es la aduana en Argentina. Luego tenemos los medios de transporte internacionales, ¿sí? Que lo llevan a su destino. La aduana en destino, el flete interno en destino, y por último, el depósito del importador. Las 3 flechitas que tenemos ahí que marcan hasta dónde llega cada uno con sus responsabilidades, me quieren decir, la TD es la transferencia de documentación, TR, transferencia de riesgos, y TC, transferencia de costos. Del tema documentación por ahora no vamos a hacer demasiado hincapié. Sí, fíjense que está remarcado en color lo que es transferencia de riesgos y transferencia de costos. El cuadradito celeste que van a ver por ahí en la gráfica representaría la carga, ¿sí? Simbólicamente es la carga, el contenedor, lo que ustedes quieran. Entonces, fíjense claramente en Ex-Works que el costo y el riesgo del exportador llegan hasta que la mercadería está en la puerta de la fábrica, lista para ser cargada. No tiene ninguna otra responsabilidad el exportador en este caso. Entiéndase por Ex-Works, que quiere decir en fábrica. Y siempre al lado de cada cotización tiene que ir el lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Si la fábrica está en Bahía Blanca, yo tengo que cotizar, supongan que la cotización era $20.000, 20.000, Ex-Works, Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque la fábrica puede tener 2 o 3 filiales y probablemente no es lo mismo para el comprador venir a buscarse la mercadería a Bahía Blanca que quizás a una fábrica que tiene en General Pico o en Mendoza. Imagínense que se trata de una empresa que tiene 3 fábricas en Argentina y le cotiza Ex-Works Mendoza. Bueno, no es lo mismo que el importador se la tenga que ir a buscar a Mendoza que la tenga que venir a buscar al puerto de Bahía Blanca. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, como decía anteriormente, es una modalidad que no representa un contrato de compra-venta internacional, que lo utilizan generalmente las grandes compañías que están radicadas en Argentina y que están radicadas en el país importador. Entonces compran localmente, hacen su propia exportación, pagan los tributos ellas porque están inscriptas como importador y exportador, e importan la mercadería en uno o varios destinos en los cuales también estas firmas se encuentran radicadas. No hay más riesgo ni costo para el exportador que el dejar la mercadería con la calidad acordada, en la cantidad acordada, en la puerta de su depósito. Punto, adiós, Ex-Works, no requiere mayor explicación. Bien, nos vamos al grupo F. Entonces, la principal característica que le dije del grupo F es que en este caso el exportador corre con todos los costos y riesgos hasta que deja la mercadería sobre el medio de transporte internacional que la dirige al exterior. ¿Sí? Ahora voy a aclarar por qué lo digo de esta forma. Y la segunda característica es que ya a partir del grupo F, en el costo, en la cotización, tengo que incluir el despacho de exportación. ¿Sí? El que hace la exportación, el que hace el despacho de exportación, es el exportador radicado en Argentina, entonces ese costo se incluye en la cotización. El Free Carrier, como les conté antes, nace en los años 90 para reemplazar a 2 cotizaciones que querían decir
libre arriba del camión y libre arriba del tren. En realidad lo que dice Free Carrier y lo que se conversó en ese momento es que la aparición del contenedor y la metodología multimodal ya requería ser mucho más flexible y de alguna manera decir que hay un transportista que se hace cargo. Es decir, hagan el supuesto que yo estoy contratando una compañía que hace transporte multimodal, que me retira la mercadería en Bahía Blanca y la entrega directamente en Madrid, por dar un ejemplo. Bueno, a partir de que esa compañía toma la mercadería o yo la cargo sobre ese medio de transporte, pasa a ser como si fuera el buque. Yo estoy cargando sobre el medio de transporte internacional. Entonces, la cotización quiere decir libre al transportista. Es decir, una vez que yo cargo sobre el transportista la mercadería, como exportador, cumplo con todos mis costos y todos los riesgos que representa la operación. ¿Sí? Free Carrier tiene dos alternativas. La primera de ellas, que la compañía de transporte, como parte de su servicio, o por las características muchas veces del producto, venga a retirar la mercadería a mi depósito. Que es la primera opción que ustedes ven acá. ¿Sí? Fíjense, en la primera opción, los costos y los riesgos se transfieren en la puerta del depósito del exportador. ¿Por qué? Porque es la compañía. Ustedes van a ver que va a venir un avión a buscarlo, un tren, un barco. No necesariamente quiere decir que el barco pare en la fábrica. Lo que quiero representar con esos dibujitos es que quien la viene a retirar es la compañía que se encarga de llevar la mercadería al exterior. ¿En qué la llevan? Problema de ellos. ¿Sí? No sé, problema de ellos y mío también, por supuesto, pero es una forma de decir. Es decir, que una vez que yo cargo la mercadería sobre el medio de transporte que mandó esa compañía, termina mi responsabilidad. Entonces, en este caso, si la compañía de transporte viene a buscar la mercadería a mi depósito, yo corro con el gasto, con el costo de la carga sobre el medio de transporte. Es decir, que el exportador se hace cargo de la carga sobre el medio de transporte. Y ahí termina los costos que tiene que asumir el exportador. Y su responsabilidad también. ¿Sí? Por supuesto que se incluyen los derechos de exportación. La segunda alternativa, que está más abajo, fíjense que la flechita de costos y riesgos va hasta la institución número 2, que es la compañía de transportes. Es el caso que, en vez de venir la compañía de transportes a buscarlo a mi ciudad, me dicen, miren, nosotros tenemos la casa central en Buenos Aires y tenemos un depósito en la ciudad de Olavarría. Usted debería entregarnos la mercadería en Olavarría. Entonces, si yo estoy radicado en Bahía Blanca y tengo que dejar la mercadería en Olavarría, ya la cosa cambia. Yo tengo que cargar un flete interno, un seguro interno, transportar la mercadería a Olavarría y llevarla hasta el depósito del transportista. En ese caso, el riesgo y la responsabilidad del exportador termina cuando el vehículo, el camión que ingresa la mercadería al predio del transportista, llega, estaciona y frena. A partir de ese momento, el exportador no tiene ninguna otra responsabilidad. La descarga del camión en la compañía de transporte corre por cuenta de la compañía de logística, es decir, en este caso por cuenta del importador, que es quien contrató la compañía de logística. ¿Se Una entendió? consulta. A ver. Sí, dale. ¿Y la descarga la realiza el transportista del flete interno que contraté o la transportista que va después a exportar el producto? Bien, la transportista que va a exportar el producto. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene una explicación muy lógica. Yo estoy enviando un camión que está entrando a un predio que es privado y donde yo, digamos, mi gente no está cubierta por ningún seguro, por ejemplo. Entonces, si ocurre algún accidente en el momento de la descarga y se lastima a la gente que yo contraté, no cubre ninguna RT esa situación. Eso es uno de los tantos motivos. Pero más allá de eso, como esto es a nivel, la cotización es a nivel mundial, una vez que yo ingreso al predio de la compañía de transporte internacional, todos los costos internos, digamos, toda la operatoria interior corre por cuenta de esta compañía. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, para cerrar esta, que es un poquito la más complicada, tiene dos alternativas. ¿Cómo funciona esto? El importador, ustedes calculan que el importador contrató una compañía de logística que la viene a retirar a la Argentina y se la lleva hasta su domicilio. Bueno, esta compañía que está en Argentina, que probablemente subcontrate otros transportes locales, probablemente a mí me venga a buscar, no sé, me golpea la puerta Interprovincial de Bahía Blanca o Distrilog, alguna compañía de Bahía Blanca viene y me golpea la puerta y me dice, señor, vengo de la compañía Pirulo a buscar su mercadería. Lo que pasa es que esta compañía local tiene un acuerdo o un convenio con un grupo
de logística y forma parte de una cadena logística. Eso a mí no me preocupa. Hay una sola documentación que ampara toda la operatoria. Entonces, el importador contrata el flete. La compañía de transporte se va a comunicar conmigo para definir el lugar de entrega de la mercadería. Si la compañía de transporte lo viene a buscar a mi depósito, opción 1, yo lo cargo y el costo y el riesgo de la carga es mío. Se hacen mis instalaciones y el costo y el riesgo de la carga es mío como exportador. Opción 2, como les dije anteriormente, yo lo tengo que llevar al depósito del transportista. En ese caso, mi costo y mi riesgo termina cuando el vehículo ingresa al predio de la compañía de transporte internacional. La descarga del camión, muy bien como preguntó Francisco, creo, la descarga del camión corre por cuenta de la compañía internacional. ¿Se entendió? Ahí estaría, digamos, free carrier. No tiene ninguna otra mayor complejidad. Esto es para multimodal. Volvemos para el lado marítimo. Vamos a suponer que el importador contrata un flete marítimo. Entonces ya no dejo la mercadería en una compañía de transporte multimodal, arriba de un camión o arriba de un tren. La tengo que llevar directamente al puerto. En ese caso vamos a tener dos cotizaciones. Como podrán ver, libre al costado del buque o sobre el buque. La única diferencia está, chicos, en este caso, en lo siguiente. La carga. Y ustedes dirán, ¿y por la carga hay dos cotizaciones? Sí, porque históricamente la mayor cantidad de accidentes ocurren durante la carga. Y porque además hay un tema que tiene que ver con las tarifas de flete, que seguramente lo vieron en Transportes con Luis. Si el importador contrató un flete Liner Terms, ¿se acuerda que era Liner Terms? Un flete que incluye la carga, la estiva, el transporte, la desestiva, la descarga. Entonces, si el importador ya contrató un flete que se va a hacer cargo de cargar la mercadería en nuestro puerto, no tiene sentido que yo cotice FOB, porque los dos estaríamos pagando la carga, ¿se entiende? Si yo cotizo FOB, que quiere decir que me hago cargo de la carga y la estiva arriba del buque, y el importador contrató un flete que incluye la carga en Argentina, los dos estamos pagando la carga y la operación se puede tornar ineficiente y terminamos quizás perdiendo una venta por no ponernos de acuerdo con el comprador. Entonces, antes de cotizar FAS o cotizar FOB, quiere decir abajo del barco o arriba del barco, es fundamental tener en claro el flete que contrató el importador. Si el importador contrató un flete, entonces Liner Terms, que incluye la carga en origen, la cotización es FAS. Si el importador contrató Liner Terms, recuerden que es un flete que lo dan las conferencias marítimas. Después tenemos los buques outsiders. Pero si el buque outsider hubiera cotizado algunas de las cotizaciones que empiezan con el Liner In, ¿lo vieron esto? LIFO, etcétera. Liner In quiere decir que la compañía se hace cargo de la carga. Entonces, es clave comunicarse en este caso con el comprador para que nos diga si el flete que contrató incluye o no incluye la carga en Argentina. Si no incluye la carga, sí le voy a cotizar FOB. Si incluye la carga, no, voy a cotizar FAS, libre al costado del buque. En este caso está muy clarito, fíjense que todos los costos y riesgos del exportador llegan hasta que la mercadería está al costado del buque, lista para ser cargada con todos los derechos de exportación pagos. La diferencia con FOB, muy simple, la mercadería se carga sobre el medio de transporte directamente y la responsabilidad del exportador llega hasta que la mercadería está en la bodega. Esa es la modificación del año 2010. Este dibujito en realidad tendríamos que correr esa flechita, esa rayita que está ahí en la borda del buque hacia el medio. La línea de riesgo y de costo tendría que ir hasta el medio del buque, porque en realidad yo me estoy haciendo cargo de la carga, ¿sí? La estiva corre por cuenta del exportador. Así que esa es la diferencia principal entre FAS y FOB. Bueno, FOB lo tenemos bastante desarrollado, no creo que haga falta ampliarlo mucho más, ¿sí? Incluye el derecho de exportación y todos los costos hasta dejar la mercadería sobre el buque en el puerto convenido. Recuerden, también en FAS y en FOB, al lado de la cotización va el puerto, ¿sí? Bien. Como no tengo pizarrón, ustedes pueden ir hacia la página, a ver que no me acuerdo el numerito. Acá, fíjense, acá les puse un ejemplo, ya para ir avanzando vamos a llegar hasta FOB. Vamos a suponer que yo tengo una mercadería vía marítima, vamos por la vía marítima. Tengo una mercadería que en fábrica vale $100.000.
dólares. Bueno, dejarla al costado del buque en el puerto de Buenos Aires. Fíjense que yo estoy cotizando Ex-Works Bahía Blanca. Quiere decir que la fábrica está en Bahía Blanca. La mercadería puesta en Bahía Blanca en el depósito mío acá en zona o parque industrial, $100.000. Dejarla al costado del barco en Buenos Aires, FAS Buenos Aires, $20.000 más. ¿Por qué? Porque para dejarla en Buenos Aires tuve que, por ejemplo, ahí les puse algunos datos, incluir envases y embalajes acordes a la logística. Todos los costos de unitarización de cargas, llámese pallets, film termocontraíble, sunchos, elementos de protección, redes, etc. El alquiler del contenedor, la carga del contenedor en el depósito del exportador, todos los gastos de manipuleo que pueda haber entre medio, alquiler de autoelevador, etc. Todo el transporte y seguro a puerto, los gastos de la terminal portuaria, ¿sí? Los gastos de almacenamiento, todos los gastos de manipuleo desde el depósito de la terminal portuaria hasta que la mercadería llega al costado del buque, el despachante de aduanas, los derechos de exportación y las tasas que surgen por la operatoria de exportación. Bueno, cuando pago todo eso, dejé la mercadería al costado del buque. Entonces, fíjense que la característica de la cotización es que, en definitiva, todo lo que yo pago lo incluyo en el precio, no lo pierdo, no es que uno pierde plata, que yo pague cosas no quiere decir que pierda plata, todo lo contrario. Hasta puedo, por este servicio incluso, sugerir un precio superior porque, bueno, estoy evitando muchísimas actividades y gestiones por parte del comprador. Dejarlo arriba del barco, FOB Buenos Aires, obviamente no van a ser $120.000, probablemente sean $125.000 porque incluye la carga y la estiva sobre el buque. ¿Se entiende? Fíjense que cada gasto que vamos pagando, o cada gasto, mejor dicho, que asumimos de realizar y que en definitiva se transfiere en un mejor servicio para el comprador, lo incorporamos al precio. No es ni más ni menos que esto, por eso se llaman cláusulas de precio. Bien, volvemos a la página 6, creo que estábamos, perdón, 9. Pasamos al grupo C. A ver, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bueno, miren que el que calla otorga, ¿eh? Francisco bien, Magalí me pone dedito, Sofía no sé todavía para dónde sale, si se me duerme, Isabela bien. Medio rápido. Y es bastante información, bueno, habrá que procesar después, Pregunten. internalizar un poco. No, bueno, pero a ver, por eso hago estos parates. Díganme qué quieren reforzar, qué punto quieren reforzar. Tengo una consulta. Dale, Francisco. Cuando le das la cotización al importador, ¿vos le tenés que, digamos, justificar todo lo que estás incluyendo o le das un precio final? O sea, le decís FOB tanto o le decís FOB tanto y si querés que... No, ¿cómo era? FAS tanto y si querés que te lo ponga arriba del buque, otro tanto. Bien, muy buena pregunta y es muy amplia, porque en realidad, a ver, desde el momento que vos decís la cotización, se supone que el comprador la entiende. Desde el momento que vos le dijiste FOB o FAS, se supone que la entiende. Ahora, y está después en un ejemplo en el material, lo vamos a ver. En este caso, todo lo que abunda no daña. ¿Qué quiere decir? Cuando vos le coticés FOB, por ejemplo, incluye el flete hasta puerto, incluye la estiva, incluye los derechos de exportación. ¿Qué le estás diciendo de nuevo? Nada, pero lo estás por las dudas aclarando y está bien. Lo mismo en FAS. Si le cotizás FAS, incluye esto, no incluye la carga sobre el medio de transporte. Es una obviedad, no importa. Vale la pena aclararlo porque, te repito, hay distintas costumbres, distintos usos, no todos entienden claramente las cotizaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, todo lo que abunda no daña. Viste que a veces dicen que menos es más, en este caso no. Más es más, hay que aclarar todo lo que se pueda, así sea una redundancia, ¿está bien? Y si es necesario, también podés desdoblar los costos y mostrarle todos los numeritos. La transparencia en comercio exterior está muy bien vista, ¿sí? Al costado del barco tanto, arriba del barco tanto. Acá está la factura de la compañía de cargas al buque y la factura de la compañía de estiva, o el presupuesto. No hace falta pasar la factura. Claro, mi pregunta va por la argentinidad de decir,
no sé, en vez de solo estar metiendo los costos de estiva y carga, estar metiendo los costos de estiva, carga y un margen bastante importante o no de... Está bien, pero no lo tomes como argentinidad, no lo tomes como argentinidad. Yo antes lo dejé entrever como un tema de servicio, Francisco. Es razonable que si yo hago todo ese esfuerzo pueda pedir un precio mayor. Claro, pero bueno, por ahí estábamos Si el precio, abusando. por supuesto, si el precio lo soporta. Claro. Si el precio lo soporta. A ver, todo lo que es servicio, si el comprador... A ver, ¿qué te quiero decir? Mira, te voy a dar un ejemplo. Hace mucho frío, llueve, coronavirus, espantoso, tenés un hambre terrible. ¿Me seguís hasta ahí? La pizza que a vos te gusta está a 20 cuadras de tu casa. Y en el mostrador la pagás 150 pesos, por decir cualquier pavada, ¿eh? Pero por 180 te la llevan a tu casa. ¿Qué haces? Así que me la traigan. Por 30 pesos ni arranco el auto, ni me mojo, ni salgo, ni me resfrío, ¿se entiende? Y probablemente al que te la vendió, llevarla hasta tu casa le salió 10 pesos. Es decir, que en realidad tuvo un plus de 20. Y bueno, ese es el valor agregado del servicio. Claro, pero por ahí lo que yo decía es que por ahí el importador no sabe si dentro de esa diferencia entre el FAS y el FOB estabas incluyendo simplemente el costo o está agrandadísimo por un margen que le metió importante. No, está bien. Bueno, eso de última está en tu precio FOB. Bien. El precio FOB es tuyo y ese es tuyo. Ese no te lo puede conocer nadie. Vos le podés mostrar algunos costos de tu costo FOB, pero no mostrar todo. Bien. Es lo que a vos te permite negociar el día de mañana. Entiéndase que esto no implica abusar de un comprador o de nadie, pero hay mercados que lo absorben esto, que el precio del mercado es ese. A ver, acá estamos en comercio exterior y voy a decir algo que suena feo, pero no estoy haciendo beneficencia. ¿Se entendió? ¿Qué quiere decir esto? Y se da muchísimo. Yo el mismo producto que en un mercado lo vendo a $10, en otro mercado lo puedo vender a 20. Y vos me vas a decir, che, sos jodido. No, ¿por qué? Es maximizar la rentabilidad del exportador. Y de última, más ingresos de divisas para nuestro país. ¿Por qué? ¿Pero porque sos malo? No, porque ese mercado lo paga y es la franja de precio normal de ese mercado. ¿Me explico? Hay cosas que en otros países se pagan una barbaridad y uno no entiende por qué. Y bueno, porque el producto es lo que vale y está en la estructura de ese mercado. Por eso, cuando uno fija precios, más allá de que uno arma una cotización y trabaja con los costos más la utilidad, como le gusta a los contadores y llegamos a un numerito, no hay una regla para fijar un precio, chicos. El precio me lo dice el mercado, donde yo me quiero ubicar con ese precio, donde mi producto se la banca para estar con ese precio. ¿Sí? ¿Por qué? Por los atributos que tiene, por las características, por sus cualidades, etc. Pero no es que, a ver, me salió 8 hacerlo, gano 6, lo vendo a 14. Y cuando llegaste allá, encima te acusan de dumping porque llegaste re barato. Encima. ¿Me explico a qué voy? Entonces, sí. si lo podés vender a 20, ¿por qué lo vas a vender a 16? ¿Está bien? Otra cosa, con esto de dar un buen servicio, tampoco es que vas a hacer grandes ventajas ni beneficios. No lo planteo de entrada como para hacer diferencia con esto. Lo que digo es que muchas veces, en presencia del comprador, que vos le digas, mirá, una cosa, mira, dos cosas te voy a contar. Una es que vos le digas, flaco, tenés que venir a buscar a la Argentina y ya es como que arrancás menos 10 como el chinchón. ¿Jugaste al chinchón alguna vez? Bueno, empezaste menos 10. A decirle, no, flaco, mirá, lo dejo en la puerta de tu depósito. Te voy a contar una experiencia que yo tuve al revés. En Argentina en el año 2000. En la empresa que hoy, bueno, que hoy parte es mía, pero en ese momento era como la empresa de mi papá, yo ni estaba metido, y recién había empezado a trabajar. Resulta que viene un español, y en ese momento una empresa chica, no importábamos en forma directa, todos los temores de la empresa que no importa en forma directa. Llega un español, que en realidad no era un español, perdón, era un representante de 20 empresas españolas, o más, creo. Nos viene a visitar y nos dice que, bueno, él representaba varias fábricas de España y que querían vender en Argentina. Obviamente que ante esa situación y con tantas fábricas, nosotros lo primero que dijimos, a ver, no nos da la capacidad, el tamaño para poder importar de 20 o 30 fábricas, una locura. Bueno, venían con todas las posibilidades habidas y por haber, dentro de ellas que yo le podía, por ejemplo, a cada fábrica comprar la cantidad que yo quería y comprarla todas juntas porque era un grupo empresario que trabajaba en conjunto
Entonces, en ese caso, te cuento el caso de una empresa que nosotros trabajábamos herramientas, yo le podía comprar serruchos a una empresa, martillos a la otra, destornilladores a la otra, la cantidad que yo quería, y digo, bueno, pero ¿cómo hago para traerme todo eso de 10 fábricas distintas? No, no se preocupe. Dentro del grupo hay una compañía de logística que la junta en las 10 compañías y se la traen hasta Argentina. ¿Y cómo hago para sacarla del puerto? No, no se preocupe. Nosotros se la traemos hasta Bahía Blanca. Bueno, ¿y dónde? ¿A quién hay que hacerle el pedido? La próxima. Ya está, o sea, si te dan los números, ya está. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la cotización, y esto después lo iba a decir como conclusión, pero me haces avanzar antes de tiempo. La cotización es una herramienta clave para abrir puertas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, a ver, años atrás era imposible pensar en esto. Hoy la realidad es que yo contrato una compañía por internet que me la viene a buscar acá a la Argentina, la deja en destino, le hago seguimiento satelital, sé lo que me sale antes de que venga, cuánto tarda, cuándo llega. Antes era imposible. Si yo quería hacer un servicio puerta a puerta, primero el costo. Olvídense, pagar un flete desde Argentina te dejaba fuera de competencia, representaba un 20%. Al extremo que en los años 80 había un subsidio al flete. Imagínate la situación. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, Argentina geográficamente está en el culis mundis. Estábamos en el culo del mundo, la realidad, perdón la expresión. Entonces, cuando un producto era competitivo desde el precio FOB, es decir, el precio puesto en el puerto, cuando le sumábamos el flete, ¡chau! Quedábamos afuera de competencia totalmente. Esto a partir de los años 90, con el incremento del comercio internacional, obviamente el comercio de ida y de vuelta, que a veces nos favoreció, a veces no tanto, la realidad es que tenemos mucha oferta de bodega. Los costos de flete son competitivos. A ver, capaz que pagás mucho más que otro flete, pero en vez de un 3%, capaz que te sale un 6%, no es una cosa descabellada. Si vos ajustás tus números, podés competir. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vos tenés que ir a abrir un mercado y cuando vayas te vas a encontrar que los grandes importadores están todos saturados, no quieren saber más nada. Le decís, che, te quiero vender. Bueno, a ver, sí, te lo pago $1 y a 150 días. Pues total, están repodridos de recibir gente. Y no le va a dar bolilla a tu producto. Entonces, ¿cuál es la forma de encontrar alternativas de importación? Buscar distribuidores que no son importadores, que no tienen experiencia importadora. Como el caso que me pasó a mí, que yo te cuento. Nosotros no teníamos experiencia importando en ese momento. Yo ni siquiera había terminado la carrera ni estaba todavía trabajando en el tema. Y ellos nos resolvieron la situación. Quiere decir que nosotros, sin saber nada, estábamos importando. Y los vendedores sortearon los grandes pulpos de Buenos Aires, que eran los grandes importadores, que le ponían condiciones de compra, que no le compraban lo que ellos necesitaban y no le desarrollaban la marca en el país. Muchas fábricas hicieron esto y sortearon esta situación. Te cuento otro ejemplo que lo viví también personalmente. Tramontina. ¿Conocen la marca Tramontina? Bien. Bueno, yo cuchillos no trabajo, pero Tramontina tiene 50.000 productos más, que son herramientas. Cuando cuando Tramontina desembarca en Argentina en el año 2004, 2005, me viene a visitar el representante que habían puesto en Argentina en ese momento. Y nosotros éramos una distribuidora chica. Y hasta ese momento Tramontina se manejaba con 3 grandes importadores de Capital Federal. Y se dieron cuenta que de esta forma no podían desarrollar el producto. En vez de tener 3 grandes mayoristas en Capital Federal, prefirieron tener 15 distribuidores en toda la Argentina, uno por provincia prácticamente. Pero para eso tenían que resolver una cuestión. El temor de muchos a importar y el desconocimiento a la importación de varios distribuidores. No era el caso nuestro, que nosotros ya lo veníamos haciendo. Pero otros distribuidores pequeños no se animaban a esto. Entonces, ¿qué hacía Tramontina? Te resolvía todo, te puso una persona en Argentina para que te resuelva la importación, puso un despachante de aduanas, ellos se encargaban de hacerte toda la tramitación y lo único que te decían es, che, tenés que pagar tanta plata, listo. Entonces, fíjate que te estoy vendiendo la cotización no solo para tirar un número frío. Una cosa es decirle al comprador, mire señor, puesto en el puerto de Argentina, tanto, en su depósito, ¿cómo en mi depósito? Sí, sí, se lo traigo hasta acá. Lo único que tiene que hacer es abrir la puerta y bajarlo. Tanta plata, saque sus cuentas. Y si los números le dan, te puedo asegurar que no se complica. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué les quiero decir? Perdón, yo empecé con Francisco que hizo la pregunta, pero va para todos, por supuesto. ¿Qué
que hoy la cotización es una herramienta de ventas. Y que tenemos la opción, a partir de que tenemos oferta de bodega, de que hay muchísimas compañías de logística, de que el costo que me representa no es representativo. Estamos hablando de porcentajes que en relación al valor de la mercadería es muy bajo, ¿se entiende? Entonces, hoy puedo competir. Hoy le puedo decir a mi comprador de Europa, de Asia, de cualquier parte del mundo, gente, miren, lo pueden venir a buscar acá, se los dejo en su puerto o te lo dejo en la puerta de tu depósito. Te doy los 3 precios. Vos elegí. Total, la compañía que lo hace es la misma. ¿Está? Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Igual vamos a seguir avanzando. Me van preguntando. Vuelvo a parar, hago otras 4 o 5 cotizaciones y me vuelven a frenar, chicos, ¿sí? O alguno levanta la manito. Bien. Compartimos de vuelta la pantalla. Bien, estábamos acá. Bueno, salimos del grupo F, nos vamos al grupo C. En el grupo C, fíjense que la única diferencia es que yo pago el flete internacional. Pero el riesgo queda en Argentina. Yo no me hago cargo del riesgo. Anoten este punto que es fundamental. Miren la primera cotización. Se llama Cost and Freight, costo y flete. Es lo mismo que decir FOB más flete. Es decir, al precio FOB le sumo el precio internacional. Estoy yendo más despacio, están viendo, ¿no? ¿Lo notan? Bueno, ustedes me dicen, me hacen con una manito gesto de que yo vaya más despacio. Si miran esta, ahí está, muy bien Sofía. Si miran esta cotización, la primer parte, la de arriba, fíjense que el riesgo se transfiere en Argentina. Yo me hago cargo del riesgo hasta que la mercadería está en el barco. Y pago el flete hasta que el barco llega a destino. Y la segunda opción es hasta que la mercadería está descargada. Puede ser arriba del barco o abajo del barco en destino. ¿Esto a qué se debe? A lo mismo que planteamos anteriormente, chicos. Si yo contraté un flete Liner Terms, que incluye la descarga, le voy a decir al comprador, estimado amigo, la cotización mía, la cotización CFR, incluye la descarga, así que por favor no contrate la descarga en su país. Todo esto ayuda a que se haga una operación inteligente, se evita la superposición de costos y la operación va a ser mucho más eficiente, ¿sí? En cuanto a costos, fundamentalmente. Entonces, fíjense que esto es muy simple. Las dos opciones que tenemos acá es arriba del barco o abajo del barco en destino. Yo pago los costos hasta ese punto. Miren, si de la página 10 saltan directamente a la página 12, no van a ver ninguna diferencia. ¿Por qué? Esta cotización es la misma que la anterior, CFR, CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. ¿Por qué el dibujo es exactamente igual por más que yo esté pagando un seguro? Por lo que antes les conté. Los seguros que se pagan en este grupo son los seguros mínimos de cobertura de transporte. Entonces no cubren los riesgos extraordinarios. Son los que se conocen como seguros tipo C. Antes de avanzar, los voy a invitar a ir hacia la página 26. Perdonen esta pequeña desprolijidad de andar saltando entre páginas, pero la verdad que extraño mucho el pizarrón, chicos. Miren, vayan a la página número 26. Ahí les explico rápidamente las 3 grandes categorías de seguro que se manejan las aseguradoras, que obviamente son publicadas por el Instituto de Aseguradores de Londres, ¿sí? En el grupo C de cotizaciones, las dos que estábamos viendo, Cost and Freight y CIF, Cost, Insurance and Freight, usan la cláusula C. ¿Qué dice cláusula C? Seguro de cobertura mínima. ¿Qué es lo que cubre? Roturas, pérdidas parciales, el accidente en el manejo de las cargas. Es el seguro de transporte. No incluye robo ni manipuleo. Se lo suele encontrar con la sigla,
WPA, que quiere decir with particular average, con avería particular. ¿Se entiende? Luego tenemos los seguros cláusula B, que son intermedios, que ya incluyen robo y manipuleo. Y por último, los cláusula A, que son los seguros contra todo riesgo, que suele aparecer con la sigla AAR, que quiere decir Against All Risk, contra todo riesgo. En este caso, fíjense que cubre riesgos extraordinarios como guerras, revueltas, perturbaciones públicas, huelgas, disturbios laborales, etc. Entonces, teniendo esto en claro, que hay seguros A, B y C, vuelvo a la cotización CIF. Entonces, tanto costo y flete como CIF, el costo del exportador es hasta que la mercadería llega al puerto de destino, arriba o abajo del barco, dependiendo si el flete incluye o no la descarga. En el caso de CIF, contrata un seguro cláusula C, seguro mínimo. En ese caso, entonces, si ocurre un riesgo extraordinario, la responsabilidad es toda del importador. ¿Se entendió? A ver, para dar un ejemplo gráfico y literal, si el barco se hundió en el medio de alta mar y el importador no contrató un seguro que cubría ese riesgo extraordinario, lamentablemente el importador va a perder la mercadería. Yo como exportador cobro exactamente igual la operación porque yo la cargué como corresponde, cubrí mi responsabilidad en los términos que la tenía que cubrir y contraté el seguro mínimo que tenía que contratar y le informé al comprador que por favor contrate un seguro por el resto de los riesgos, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta que hizo Francisco hoy, cuando yo cotice CIF, le voy a tener que aclarar que contraté un seguro mínimo, cláusula C, que cubre únicamente el manipuleo de las mercaderías y los accidentes de transporte propio del transporte, que no incluye ningún tipo de riesgo extraordinario. Esto lo tienen que tener presente fundamentalmente aquellos importadores de países donde hay mayor riesgo de robo, de roturas, de malos servicios logísticos que pueden terminar en roturas, etc. ¿Sí? Bien. ¿Entendía la cláusula? Sí. No terminé de entender la diferencia entre los dos que vimos, porque al final los dos tienen un seguro mínimo. No, O sea, es lo mismo. No, este no tiene seguro. Yo pensé. Está bien, listo. Fíjate, Doris, este es FOB más flete, nada más. Y el otro Está es bien, FOB, sí, flete sí. más seguro. Lo que Seguro, pasa es que, claro, que vos pagues ese seguro no repercute absolutamente nada en la transferencia de riesgos. Claro, está bien. Por eso el dibujito lo que tuve que hacer es copiar y pegar. Bien. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque tu riesgo llega hasta que la mercadería está arriba del barco en el puerto de origen. Hasta ahí va tu riesgo. Por el resto de la trayectoria, que es el flete marítimo, contratás solamente un seguro mínimo, en el caso de CIF. Bien, listo. Pero nótase, cuando hablamos de riesgo, hablamos del riesgo extraordinario, del riesgo, digamos, por robo, por pérdida total de la mercadería. Claro, sí. Entonces, este es un seguro mínimo, nada más. Bien. Las otras dos cláusulas del grupo C corresponden a transporte múltiple. Fíjense que tanto, obviamente, Carriage Pay To, Coast and Freight, CFR, como CIF son marítimas. Bien, ahora volvemos a multimodal. Entonces vamos a ver Carriage Pay To, CPT, Carriage Pay To, flete pagado hasta. La única diferencia con los anteriores es que yo, en vez de pagar un flete hasta un puerto, pago un flete hasta un punto convenido. Es decir, que la mercadería, por ejemplo, en vez de dejármela en un puerto, me la dejan en una ciudad, para lo cual se requiere un transporte multimodal. De lo cual yo me desentiendo. El comprador contrató un transporte multimodal que lo viene a buscar a mi depósito, ¿sí? Lo viene a buscar a mi depósito y a partir de ese momento pasa a ser el flete internacional. Que en este caso yo pago ese flete internacional, ¿se entiende? Y lo dejo en un punto convenido que puede ser incluso el depósito del comprador. Quiere decir que vendría a ser el free carrier que ustedes vieron anteriormente,
más el flete internacional hasta un punto de destino convenido, que no es un puerto. Por eso es multimodal. A partir de que yo contrato el transporte, probablemente lo llevaron por tren hasta Buenos Aires, por barco hasta Valencia y por camión hasta Madrid. Entonces, participaron 3 medios de transporte, yo pagué un solo flete a la compañía de logística, por eso se llama flete pagado hasta. Es un free carrier más el flete internacional. Al igual que el anterior, si ustedes miran la cotización SIP, es exactamente igual, con la diferencia que contrato nuevamente un seguro mínimo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de que yo cargo la mercadería en el medio de transporte internacional en Argentina y hasta que llega al punto convenido del exterior, ese trayecto lo cubre un seguro mínimo, pero no es mi responsabilidad. El importador debería contratar un seguro contra todo riesgo, ¿se entiende? Es exactamente igual al anterior, nada más que en el anterior, tanto en CFR como en CIF, yo lo cargo sobre el buque. En este caso lo cargo sobre el medio de transporte que es de la compañía logística. Es como el free carrier. ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, vamos con preguntas porque quiero terminar el grupo C. ¿Se entendió esta parte, chicos? En el Bien, SIP, ¿Podríamos entonces, volver a- No, dale, Dale. perdón, dale, Amparo, dale, Amparo. Sí, bueno. Si podría volver a explicarlo porque no entiendo cuál es el punto medio, si es en el exterior o adentro de mi país. ¿Cómo el punto medio? El que usted decía que hasta el punto convenido. Ah, punto convenido, en el país del Eso. comprador. Vos te Del pones de comprador. acuerdo con el comprador dónde le vas a entregar la mercadería. Ese punto convenido es un punto mediterráneo que no es el puerto. Bien. Vamos a hacer al revés, que vos sos la importadora en Argentina y estás en Córdoba, por darte un ejemplo. Bueno, el punto convenido es Córdoba. Bárbaro. Bien. Vamos Gracias, al profe. revés, ahora vos sos la exportadora. El punto convenido es Madrid. Madrid no tiene puerto, es una ciudad mediterránea. Bien. Entonces, en ese caso, vos contratás una compañía multimodal que va a retirar la mercadería en tu depósito, o vos la tendrás que llevar hasta el depósito de él, como en Free Carrier, y a partir de ese momento transporta la mercadería hasta el punto convenido. Bien. Bárbaro, Cuando son profe. marítimas, mirá, un dato te doy así general. Cuando la cotización es marítima, que sí que va por puerto, como el FAS, el FOB, ¿cómo es? Ay, se me fue, el Coast and Freight, todo lo que va por marítimo, siempre va, ¿qué te iba a comentar? En ese caso, tenés que tomar los gastos de carga sobre el medio de transporte, ¿sí? Que en este caso sería la carga sobre el buque. Pero cuando ya no es marítimo, que es multimodal, vos considerás que el camión que lo viene a buscar, para vos es el buque. Es como que vos lo estás cargando arriba de un buque. Nada más que lo toma una compañía que hace transporte multimodal y lo entrega en un lugar convenido. Bien. ¿Sí? Esto te iba a decir que en las marítimas siempre se dice cotización y puerto convenido. Porque es marítima, no te queda otra. Claro. En las multimodales se habla de punto convenido. Bien. Bárbaro, profe. Gracias. Bien. ¿Quién más me iba a profe, preguntar? yo el que no entendí era el SIP. Bien. El SIP es lo mismo que el CPT. Es decir, vos pagás un flete multimodal hasta un punto convenido. Vamos a suponer Madrid, pago un flete desde Bahía Blanca a Madrid. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Y contratás un seguro mínimo. Esa es la única diferencia. Y como pasaba anteriormente, que contrates un seguro mínimo no quiere decir que te hagas cargo del riesgo. ¿Ok? Es el seguro a las cargas. De vuelta, si en alguna parte del trayecto, sea desde que salió de Bahía Blanca hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Valencia, de Valencia a Madrid, pasa algo con el transporte, algo de carácter extraordinario se supone, ¿no es cierto? Vos no tenés nada que ver, la responsabilidad no es tuya. Vos simplemente contrataste un seguro mínimo, que es el seguro propio de rotura por manipuleo, por lo que fuera. ¿Está? Claro, es la misma diferencia que CFR y SIP. Exactamente. Pero- Claro, marítimo. o sea, el SIP sería para transporte multimodal y el CFR para lo que es marítimo. Para marítimo.
Ok. Exactamente. Entonces, fíjense, para que les quede como regla general y no se confundan, el grupo C, al precio FOB o Free Carrier, ustedes le suman un seguro, perdón, un flete marítimo o multimodal. Y eventualmente un seguro mínimo. Punto. Pero la responsabilidad sigue quedando en origen, cuando lo cargué arriba del barco o cuando lo cargué arriba de la compañía de transporte multimodal. ¿Está? No se confundan con que pagan un seguro. Es muy común que después, como ustedes creen que pagan el seguro, y les preguntan, ¿y la responsabilidad hasta dónde va? No, va hasta destino. No. Esa es la característica del grupo C. Que al precio FOB o Free Carrier, ustedes le suman un flete internacional y eventualmente un seguro mínimo. Pero el riesgo del transporte no corre por cuenta del exportador. Eso va a pasar en el grupo D. ¿Sí? ¿Te aclaró, Sofía? Sí, perfecto, gracias. Seguro, ¿no? Si no, seguimos, no hay problema. Bueno, vamos con el último grupo que es un poquito más fácil porque en realidad se vuelve a juntar el costo y el riesgo. En el grupo D, yo pago todos los costos hasta destino y asumo todos los riesgos hasta destino también. ¿Sí? Que es lo que pasaba en el grupo F. Ustedes fíjense que en el grupo F yo iba hasta el puerto y las flechitas iban juntas. En el FAS, costo y riesgo juntos. En el FOB, costo y riesgo juntos. En el grupo C se separan, pero en el grupo D se vuelven a unir. Miren, vamos a compartir de vuelta la pantalla. Esta se las voy a comentar, pero miren, ni la tengan en cuenta porque ya no existe más, desapareció, pero se las quiero contar porque en su momento se había previsto una cotización para países limítrofes y para límites territoriales, no marítimos. Entonces, por ejemplo, si se da una compraventa entre Argentina-Chile, Argentina-Uruguay, Argentina-Paraguay, Bolivia, había una cotización que preveía que el exportador se hacía cargo de los costos y los riesgos hasta un punto convenido entre aduanas. Por ejemplo, yo mandaba una mercadería a Chile y decía, bueno, mi precio incluye todos los costos y riesgos hasta que la mercadería llega a este punto concreto que está entre las dos aduanas de Argentina y de Chile, a los fines de definir, por ejemplo, un punto a partir del cual se transfiere el riesgo. Hay muchos pasos fronterizos, por ejemplo a Chile, que son muy riesgosos y peligrosos, incluso sobre todo en épocas de nevada. Entonces, en estos casos lo que se hacía es el exportador asumía el riesgo y el costo hasta un punto determinado y a partir de ese momento era el importador chileno el que asumía el costo y el riesgo. ¿Se entiende? Nada más. No se usa más, no existe más, no la tengan ni en cuenta, pero se las quería mostrar porque fue una de las modificaciones justamente de las cotizaciones de 1990. Ahora sí, vamos al grupo D. ¿Y ustedes por qué van a ver acá un nombre de una cotización? Porque les quiero contar cómo fue mutando y transformándose. La cotización original, que aparece en el año 2000, justamente es DES, que quiere decir Delivered Ex Ship, liberado sobre el barco en el puerto de destino. Es muy fácil esta. Fíjense que el costo y el riesgo termina ¿dónde? Cuando la mercadería llega al puerto de destino y queda sobre el barco. Es decir, que en este caso el exportador asume todos los costos y todos los riesgos hasta que el buque llega a destino, al puerto. Quiere decir que el exportador, ¿qué seguro va a contratar acá? Un seguro cláusula A, against all risk, contra todo riesgo. Exactamente. Y acá sí, si pasa algo en alta mar, cualquier tipo de accidente, el riesgo lo corre el exportador. Esta es muy simple y muy fácil. Bien, esta cotización iba de la mano con una que sigue, que se llama Delivered Quay, liberada sobre muelle, que la única diferencia que tiene con la anterior es que incluye la descarga. Si ustedes miran en la página 15, Delivered Ship es arriba del barco, y si miran en la página 16, Delivered Quay es sobre el muelle. Entonces, ¿qué dijeron en el año 2010?
Bueno, esta incluso, Delivered Way, incluía una alternativa, que son las flechitas de abajo. No le den bolilla porque no lo voy a complicar con eso porque no existe más. Incluía una alternativa en la cual el exportador pagaba los derechos de importación. Por eso las flechitas pasan la aduana. ¿Está? Pero no le den bolilla a esa parte de abajo. Volvemos a la parte de arriba. ¿Qué dicen las cotizaciones 2010? A ver, una vez que el barco ingresa al puerto de destino, que quede arriba, que quede abajo, es lo mismo. Entonces, pasaron a cotizar la cotización DAT, que quiere decir Delivered at Terminal, liberado en la terminal. ¿Qué terminal? La terminal portuaria en este caso. Me olvidé de ponerlo ahí en inglés, chicos, pero es Delivered, tal cual como está escrito, at Terminal. Terminal, como se escribe en castellano, se escribe en inglés. Quería decir liberado en la terminal, es decir, que hasta este año, y sigue funcionando, no es que está eliminado de Delivered at Terminal. Todo lo que son cotizaciones, chicos, la OMC lo plantea de una manera muy light y sugiere usar esta, dejar de usar la otra. No es que si algún exportador o yo cotizo DAT, me van a decir, ah, no, está prohibido. No, lleva un tiempo a que la gente conozca la nueva cotización, empiece a usar la nueva, que es mejor, etcétera. ¿Se entiende? Es decir, que las cotizaciones nuevas las sugiere durante un tiempo y después sí ya las elimina. DAT sigue funcionando. Pero las cotizaciones 2020, que es la última revisión de este año, dicen, en realidad, para, la cotización DAT tenía un problema, que no era muy específica en cuanto a dejar en claro el lugar donde la mercadería quedaba, cuál era la terminal, cuál era el puerto de descarga, quién era el que hacía la descarga, no estaba muy claro el asunto. Y la deciden reemplazar, esperen, antes de eso les cuento que DAT en realidad entonces reemplazó a DES y a DEC, ¿se entiende? En las cotizaciones 2010. DAT reemplaza a DES y a DEC. Y en las 2020 aparece Delivered at Place Unloaded. Miren, no se compliquen. Acá está, si van a la página 25, ahí la tienen. Delivered at Place Unloaded, que quiere decir mercadería entregada y descargada en un lugar acordado. Es la única cotización que incluye la descarga en destino. De las multimodales, ¿no es cierto? Estamos en una cotización multimodal. Fíjense que dice, reemplaza a DAT, se entrega la mercadería en el país de destino en el punto convenido, sin pagar ningún tipo de derecho de importación ni nada por el estilo. La descarga es por cuenta del vendedor. Bueno, después dice que es un sistema ideal para aquellas empresas que quieren controlar su cadena logística. El lugar acordado puede ser una terminal portuaria, por eso reemplaza a DAT. El lugar convenido puede ser en una compañía de logística, puede ser en algún depósito del importador, en algún depósito de un comprador del importador, en lo que yo arregle con el importador. Y como parte de la mejora, que en realidad es un maquillaje, chicos, esto, como parte de la mejora se dice que tiene que dejarse específicamente aclarado el lugar donde va la mercadería. Incluso hasta pide datos de GPS para que no quepan dudas de dónde va la mercadería. ¿Sí? Bien, esa es la cláusula DPU, que es la nueva. Esto acaba de salir. Perdón, consulta. Sí. Lugar convenido sin pasar por la aduana del importador, digamos, del país del importador. Claro, no es que no pases por la aduana, en realidad lo que haces es que vos no te haces cargo del despacho de importación y de pagar los tributos. Ah, puede ser hasta el depósito dentro del país del importador. Pero exactamente. No, por eso, no hay que confundirse, los dibujitos engañan en ese sentido. Que la flechita no pase la aduana no quiere decir que la mercadería no pasó por la aduana. Está queriendo decir que el trámite no lo hace el exportador. La mercadería va a viajar hasta el depósito del comprador, pero es el comprador quien va a tener que hacer el despacho de importación y todos los trámites en su país. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Volvemos a nuestro DES y DEC. Entonces, para cerrarla esta es muy fácil, chicos.
El exportador cubre todos los costos y todos los riesgos, recuerden, paga un seguro contra todo riesgo hasta un punto convenido que puede ser una terminal portuaria. E incluye la descarga en el punto convenido, que las demás no, ninguna cotización incluye la descarga en un punto convenido. Hasta este momento, si yo mandaba una mercadería hasta el depósito del importador, la descarga siempre era por cuenta del importador. Ninguna cotización incluye la descarga en destino. Esta es la primera cotización en la historia que incluye la descarga en el lugar convenido en destino. ¿Sí? Bien, no tiene más complejidad que esto. Nos vamos de acá y nos vamos a DDU, que se llama Delivered Duty Unpaid, que la forma más fácil de explicarla va a ser la siguiente. Miren, antes de mirar esta cotización, miren esta cotización. Fíjense. Es la top, la de mayor complejidad para el exportador. Delivered Duty Paid, liberada con impuestos pagos. ¿Qué ocurre en este caso? Fíjense las flechitas hasta dónde van. Hasta la fábrica. Hasta la fábrica, hasta el depósito del importador, exactamente. Todos los costos y riesgos son por cuenta del exportador hasta que la mercadería llega al lugar convenido, que puede ser el depósito del importador. No incluye la descarga. No incluye la descarga en el depósito del importador. Pero sí incluye los derechos de importación y las tasas que tengan que pagarse en ese país para liberar la mercadería. Y como les dije al principio, no sería entonces una compraventa internacional. ¿Se entiende? Porque para poder hacer esto, quien la importó en el país tiene que estar inscrito como importador en ese país. Tiene que ser una empresa que esté constituida legalmente en ese país. Es el caso inverso al Ex-Works. ¿Sí? Pero es la máxima responsabilidad y el mayor servicio que puede dar un exportador, obviamente. Imagínense. A ver, ¿cuándo se justifica esto? No sé, yo estoy pensando, si una empresa argentina tiene mucha presencia en un mercado internacional y quiere seguir teniendo presencia en ese mercado, quizás sea el momento de pensar en poner una filial, una importadora, para beneficiar a sus compradores de ese país en cuanto a temas logísticos. Y bueno, probablemente lo pueda hacer, ¿se entiende? Es una buena alternativa. Pero bueno, es una inversión grande que hay que hacer. Ahora, vista esta cotización, voy a la anterior. Es exactamente igual, lo único que hago es no pagar los derechos de importación. Es decir, el importador es quien paga sus derechos de importación y por supuesto él es el importador y él hace los trámites ante su aduana. Entonces yo voy con la mercadería, la entrego en el depósito del importador, me hago cargo de todos los riesgos hasta ese momento, no incluye la descarga, esta tampoco. ¿Sí? Lo único que hago es no pagar los tributos de importación. DDU fue reemplazada en el año 2010 por DAP, que es Delivered at Place, liberado en plaza, liberado en un punto convenido. Bien. Miren, vamos a hacer los dos ejemplos, marítimo y multimodal. ¿Cómo serían si voy sumando costos? Este lo habíamos visto hasta el precio FOB, ¿se acuerdan? Teníamos un Ex-Works en Bahía Blanca de $100.000, lo llevé hasta el puerto de Buenos Aires, lo dejé al costado del barco, eso me representó $20.000 más, lo cargué en el barco, nos fuimos a $125.000, pagué el flete marítimo hasta Valencia, entonces ya no es 125.000, es 132.000, decidí incorporar un seguro mínimo, entonces estoy en 135.000, decidí pagar un seguro contra todo riesgo, ¿sí? Y dejarla en la terminal marítima o en algún otro punto, depósito fiscal. Ahí está el DAT Valencia. Decidí llevarlo hasta un punto convenido en el interior del país.
lo llevo hasta Madrid. Entonces ya la cotización no es DAP Valencia. Fíjense que es DAP Madrid. Estoy pagando un flete y un seguro contra todo riesgo hasta Madrid. Y DDP Madrid, además pago los derechos de importación, las tasas aduaneras y eventualmente los gastos del despachante de aduana. Me hago cargo absolutamente de todos los costos. Lo que les quiero ejemplificar con esto, que lo van a trabajar con ejercicios el día lunes, es que es un juego de suma, en definitiva. Yo más avanzo, mejor servicio doy, tengo que contratar más servicios y pagar más gastos, pero los incorporo. ¿Está bien? Bien, ¿qué pasa si hubiéramos ido por una vía multimodal? Olvídense que vamos vía marítima. No quiere decir que estos no usen un barco, ¿se entiende? Simplemente que yo estoy llevando la mercadería en el anterior hasta un puerto porque el comprador contrató una compañía marítima. En este caso, el comprador contrata una compañía multimodal. Entonces, la mercadería puesta en Bahía Blanca sale $100.000. Pero la compañía de transporte me dice, recuerden el ejemplo que hoy vimos, mire, nosotros tenemos nuestro depósito en Olavarría. Perfecto, lo tengo que llevar a Olavarría. Entonces, va a ser Free Carrier Olavarría. Para eso tengo que, obviamente, mejorar envases y embalajes, unitarizar las cargas, contratar el contenedor, cargar el contenedor en Bahía Blanca, llevarlo hasta el transporte en Olavarría, y una vez que el camión entró ahí, ¿qué pasa? Chau, responsabilidad mía. Esa es una de las opciones. En el caso de la opción en fábrica, incluye los gastos de carga sobre el medio de transporte internacional. ¿Se acuerdan? Que tenía dos opciones Free Carrier. Bien. Ahora decido pagar el flete principal. Bueno, contrato un flete pagado hasta. ¿Hasta dónde? Hasta Madrid. Voy a pagar el flete hasta Madrid. Bueno, incluyo el flete internacional hasta el lugar acordado. ¿Cuál es el lugar acordado? Madrid. Entonces, Carriage Pay to Madrid, $130.000. Ahora decido pagar un seguro mínimo. ¿Hasta dónde? Hasta Madrid, hasta el mismo lugar. Bueno, ya no es 130.000, es 135.000. A ver, los números son X, ¿eh? Cualquier pavada puse. ¿Se entiende? Hice algo proporcional, pero puse cualquier cosa para que ustedes entiendan que tenemos que ir sumando. Tenemos que ir sumando costos. Ahora decido pagar un seguro contra todo riesgo. Me hago cargo y asumo toda la responsabilidad hasta Madrid. Perfecto, ya no es más SIP la cotización. Pasó a DAP, Delivered at Place. ¿Por qué? Porque contrato un seguro contra todo riesgo hasta Madrid. Yo me hago cargo absolutamente de todo. Bien, decido pagar derechos de importación y tasas aduaneras. Ya no es más DAP, es DDP. Si vuelven a la primera hojita, una de las primeras hojitas donde estaban todas las cotizaciones, van a ver que en la medida que avanzo voy sumando servicio, voy sumando costo, voy asumiendo cada vez más responsabilidad. ¿Está bien? Y se traduce obviamente en servicio para el comprador. Bueno, por último les cuento las dos modificaciones del 2010 fueron estas, que ya las vimos, simplemente acá se las comento un poquito mejor, así que si quieren lo pasamos de largo. Pero Delivered at Terminal justamente se sitúa para el transporte marítimo y se trataba de que el exportador, en este caso, asumía el costo total y el riesgo hasta una terminal portuaria en destino. Incluso, bueno, con descarga incluida además. Por eso reemplaza en su momento al Delivered ex Ship, Delivered ex Quay. Lo reemplazó DAT. Y DAP reemplazó a DDU y al famoso DAF que desapareció, que hoy se los conté muy por arriba, que no prosperó demasiado. El principal cambio de las cotizaciones 2010, para resaltar, es que el precio FOB incluye el gasto de estiva. Hasta el año 2010, FOB no incluía la estiva. El riesgo, ¿saben qué, chicos? Antes del año 2010, el riesgo se transfería cuando la mercadería pasaba la borda del buque. De ahí viene el famoso free on board, libre a bordo. Imaginariamente, la borda del buque, la línea de la borda del buque auspiciaba de línea imaginaria en la cual se transfería el riesgo. Así de literal. ¿Qué quiere decir? Que si durante el momento de la carga de la mercadería se cae la mercadería, vamos a suponer que ocurre un accidente con la grúa que está cargando la mercadería, y ese contenedor cae literalmente en la baranda del barco,
y bueno, empiecen a soplar para que traten de que se caiga arriba del barco, así ya la responsabilidad no era mía. ¿Se entiende? Era literalmente la baranda, la borda del buque, la que dividía la línea imaginaria de riesgos. Si ese contenedor caía para dentro del barco, era problema del importador. Si caía para el lado del muelle, era problema del exportador. Esto se elimina, esta línea tan delgada, se eliminó en el año 2010 diciendo, señores, en el caso de FOB, el exportador ya está en su puerto, carga la mercadería sobre el medio de transporte y el FOB incluye la carga e incluye la estiva, que es el acomodamiento de la mercadería en bodegas, ¿se entiende? Esa fue la principal modificación del año 2010. Se desaconseja el uso de ex-works para ventas internacionales, se desaconseja, no se elimina, ¿se entiende? Quiere decir que sigue tan vigente como siempre. Sino que el más adecuado es free carrier, tal cual, que el que vende se haga cargo del costo de los derechos de exportación. Se potencian los usos de las cotizaciones multimodales sobre las marítimas. Se vuelve a mencionar el tema de que por favor se aclare cada vez más el tema del famoso punto convenido, haciendo referencia claramente al lugar de entrega. Ahora vamos a ver un ejemplo. Antiguamente yo decía, por ejemplo, DDU o DDP Madrid. Madrid es como Buenos Aires. Miren si yo a alguien le digo DDP Buenos Aires, me dice y se encuentra que tiene que ir a La Matanza el tipo. Dice, ¿cómo tengo que llevarle ahí? Vos me dijiste Buenos Aires es grande, amigo, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, porque esto incide en la cotización. Una cosa es dejarlo en Cava y otra dejarlo en, no sé, zona norte a 45 kilómetros de la capital federal. Tiene que pasar por 72 peajes y unos cuantos litritos de nafta más. ¿Se entiende? Además de que por ahí lo agarran encima y le roban el contenedor. No es lo mismo. Entonces, es distinta la situación. Hay que especificar el lugar donde hay que entregar la mercadería, porque eso lo va a ayudar también al vendedor a definir el costo de la entrega. La empresa de logística le dirá, señor, sí, una cosa es dejarlo en un área de cargas de Madrid que está preparado para eso y hay fácil acceso, y otra es llevarlo hasta el depósito del importador, que tengo que cruzar todo el Gran Madrid y llegar hasta casi Barcelona, ¿se entiende? A eso vamos. Otro punto importante es que los medios de comunicación electrónicos tienen la misma validez que los de papel. Entonces, cuando yo recibo la factura por email, cuando recibo toda la documentación vía correo electrónico, basta y sobra para iniciar toda la tramitación necesaria en la aduana para poder realizar la importación o la exportación. ¿Se entiende? Los medios electrónicos tienen la misma validez que los medios de papel. Bien, también, fíjense, el anteúltimo punto es una obviedad, pero bueno, esto yo creo que lo dejé en claro. Dice que en aquellos Incoterms en los que el vendedor no contrata el seguro, debe facilitar información al comprador, etc. En todo momento, chicos, si hay algo que atraviesa las cotizaciones, es la buena voluntad de las partes para que la operación sea fluida. ¿Qué quiere decir? Que si yo no me toca a mí contratar el seguro, pero el importador me está pidiendo datos, bueno, vamos a tratar de facilitarle la mayor cantidad de información posible para que la operación sea fluida. ¿Se entiende? No solo con el seguro, con cualquier cuestión que sea relacionada a la calidad de los productos, a documentación que se requiera para poder mandar la mercadería al exterior, por ejemplo, la intervención de algún consulado, que suele ocurrir. Antiguamente había una avisación consular, hay países que siguen exigiendo esa avisación consular. Bueno, facilitar todo lo que se pueda para que la operatoria sea fluida. Más tiempo tarda una operación, lamentablemente acá se traduce en costos. Es así de simple. Bien. Y bueno, y se especifica nuevamente en el free carrier, fíjense, más de lo mismo. En el free carrier el comprador le debe avisar al vendedor sobre el punto de recogida de la mercadería, nombre del transportista, transporte, todo. Es free carrier, pero la tengo que dejar en La Quiaca. No, no es lo mismo, ¿se entiende? A ver, me llama el comprador y me dice, conseguí una compañía multimodal. Tiene el depósito en Jujuy. Bueno, pará, tenemos que hablar otro precio. ¿Se entiende? A esto vamos. Estoy haciendo un ejemplo exagerado y hasta cómico, pero puede llegar a ocurrir. La verdad que ya uno no lo sabe dónde está la compañía multimodal. Entonces, es importante que en este caso el comprador que contrata el transporte, que está coordinando la logística, nos indique claramente dónde tenemos que entregar la mercadería, porque esto también impacta en mi flete y mi seguro interno. ¿Sí? Bueno, simplemente en este gráfico
simplemente en este gráfico, ustedes lo que quiero que observen es un resumen de las cotizaciones, pero lo que quiero que vean acá es cómo avanza la responsabilidad del vendedor, que está coloreado de amarillito, ¿eh? Cómo avanza la responsabilidad del exportador en la medida que va avanzando en las cotizaciones. Desde una cotización ex-work, donde no tiene nada prácticamente de responsabilidad, hasta una DDP en la cual asume absolutamente toda la responsabilidad. Pueden ir viendo cómo va avanzando en la medida que va progresando. Bien. Les comento esto rapidito y hacemos algunas consultas antes de dar un ejemplo. Por último, hoy tenemos, la realidad es que las cotizaciones 2020 nos presentan 11 cotizaciones. Ex-Works, que desde hace más de 10 años se viene recomendando que no se utilice, pero sigue presente. Free Carrier, que puede ser en fábrica cuando lo vienen a buscar, o en la terminal de cargas cuando yo lo tengo que llevar, ¿se acuerdan? Pass y FOB siguen tal cual. Coast and Freight y SIF como marítimas. Carriage Pay To y SIP como multimodales. DPU, que es la nueva, que reemplaza al Delivered at Terminal, que vendría a ser una especie de DAP, nada más que incluye la descarga. El DAP, propiamente dicho, que es Delivered at Place, liberado en un punto convenido, y el DDP, que es Delivered Dati Paid, que es entregado en un punto convenido con los derechos pagos. Derechos de importación, por supuesto. Las cotizaciones número 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 11 son multimodales. Se las considera cotizaciones multimodales. Lo leo así en el aire y el que quiera anotarlo lo anota. Dije, las cotizaciones número 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 11 son multimodales, que son las que se sugiere usar cada vez más. Y las número 3, 4, 5 y 6 son marítimas, exclusivamente marítimas. ¿Sí? 3, 4, 5 y 6 son marítimas. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Las cotizaciones 2020 también sugieren, pero lo que pasa que, a ver, acá entramos en una, yo ni lo mencionaría, sugieren que la cláusula SIP, en vez de usar un seguro clase C, utilice un seguro clase A. Pero en realidad, si la cláusula SIP utiliza un seguro clase A, y estamos hablando de una cotización DAP. O sea que sería prácticamente lo mismo, no tiene mucho sentido. Pero bueno, son esas cosas que hace la OMC con las cotizaciones que a veces uno no entiende si lo hicieron como una especie de maquillaje realmente, ¿no? Bien, esto de los seguros lo habíamos comentado. Vamos a ver cómo se presenta una cotización. La cotización puntualmente dicha es el punto 2. Si ustedes miran el punto 2, en el punto 2 tengo la cotización. Lo que pasa es que la cotización es parte de una oferta de exportación. Tal cual como yo se los presento acá, se presenta una oferta de exportación. Les puse un ejemplo concreto. Esto así como está, obviamente definiendo algunos detallecitos que habría que hacerlo, lo puedo pasar directamente al exterior. Lo primero que tenemos que poner es el producto. Y el producto bajo sus dos formas, sus dos nombres, nombre comercial y nombre técnico. Entonces, supongan que yo voy a exportar o estoy ofreciendo soda cáustica. Bueno, en realidad, el nombre técnico es hidróxido de sodio al 99%. Su nombre comercial es soda cáustica. Le facilitamos la posición arancelaria, esa es la nomenclatura en el nomenclador arancelario de comercio exterior. ¿Por qué doy esa posición? Le estoy facilitando al comprador que él también lo ubique rápidamente en su país para poder saber cuál es el tratamiento arancelario a la importación. Y por otra parte, saber que estamos hablando de lo mismo. Entonces,
En la primera parte presento el producto, nombre técnico, nombre comercial, posición arancelaria y puedo ofrecer alguna imagen o sugerir la visita a una página web o Instagram para que vean las imágenes para ver si estamos hablando exactamente del mismo producto, más allá de ofrecerle el envío de muestras, por supuesto, ¿no? Bien, en el paso 2 va la cotización. Se me ocurrió poner un delivery at place. Entonces, lo primero que vamos a poner es la divisa, en este caso dólares norteamericanos, United States Dollars, USD, 25.000, DAP Madrid. Eso es lo primero que pongo. Abajo aclaro, delivered at place. Podría hacer la aclaración también en castellano. Delivered at place, entre paréntesis, ¿sí? Liberado en un punto de destino convenido. Recuerden que lo que abunda no daña. Entre paréntesis, pongo Incoterms 2020. ¿Qué estoy poniendo ahí? ¿De dónde lo saqué? No lo inventé esto. Si tenés alguna duda, anda a fijarte al nomenclador. ¿Se entiende? Que son los Incoterms. Y abajo aclaro, entregado en dirección exacta, zona tal, barrio tal, GPS, y le doy las coordenadas del GPS. Punto, no hay más dudas. Bien. Y ahora vamos a aclarar lo obvio, pero que vale la pena aclararlo. Entonces, ¿qué incluye el DAP? Incluye flete y seguro contra todo riesgo hasta el lugar acordado. Costos de terminal portuaria en el puerto de Valencia y todos los demás costos logísticos. Olvídate, o sea, te lo dejo donde quedamos. ¿Se entiende? Incluye costo del despachante de aduana para la gestión de la importación. Esto lo puse como un detalle, porque en realidad la cotización no incluye el despachante, pero lo que les quiero hacer ver que cualquier costo que yo quiera incorporar, de común acuerdo con el comprador, lo puedo hacer. ¿Se entiende? Se incorpora, se aclara y se terminó. De última, le estoy avisando, no contrates despachante de aduana porque yo ya lo estoy incorporando en el precio. ¿Está bien? Uno de los costos puede incorporar lo que quiera después, siempre que estemos de acuerdo con el comprador. Tengamos presente que si hay un litigio, los jurados se rigen estrictamente por el Incoterm. Si yo puse algo aparte, me jodo de última. Pero en este caso estamos sumando un pequeño gasto que a veces ayuda a la logística, es una herramienta de ventas que yo le diga al comprador, yo me hago cargo del despachante, y lo estoy incluyendo en el servicio porque la compañía multimodal ya lo tenía, ¿se entiende? No incluye la descarga en el punto de entrega convenido. ¿Está? Fíjense, ¿qué hicimos en definitiva? Ampliar lo ya sabido. Y para cerrar nuestra oferta, 3 puntos clave más. 3. Parece una estupidez. La cantidad. El precio siempre va atado a la cantidad. Nunca puedo poner un precio si al lado no pongo la cantidad. ¿Se entiende? Porque tiene que entender el comprador que el precio varía por la cantidad. Porque muchas veces ocurre que me piden precio. Vamos a este ejemplo. Me pidió precio por 100.000 kilos. Yo le pasé un precio por 100.000 kilos de soda cáustica. Y dice, bueno, mandame 24.000 para probar. No, pará. El precio era por los 100.000 kilos, porque yo bajo costos de logística, porque contrato mejores fletes, porque logro otras economías de escala, bla, bla, bla. Tengo argumentos suficientes para atar el precio al costo. ¿Se entendió? Entonces, siempre que va un precio, va un costo. 4. Forma y medio de pago. En este caso especificar, yo pongo un ejemplo, carta de crédito irrevocable a la vista. Puede ser cobranza documentaria, carta de crédito confirmada, lo que arreglemos. Y si el pago es a la vista, anticipado o financiado. Tiene que quedar en claro en la oferta de exportación. Y quinto, que no es un dato menor y sobre todo en nuestro país, lamentablemente, tenemos que poner la validez de la oferta. ¿Por qué tiempo le doy la oferta? Porque también suele ocurrir, y me ha pasado muchas veces, que paso la cotización y me llaman un año después, 6 meses después. Ah, mire, estuvimos analizando lo suyo, la verdad es que nos interesa comprar. Mirá qué bárbaro, a mí con ese número no me interesa vender ahora. Está bien. Con la inflación, tenemos inflación en dólares, chicos, en Argentina. Entonces no me puedo comprometer a fijar números por mucho tiempo.
las ofertas son en caliente. El plazo de vigencia de la oferta en Argentina, yo les digo que hoy 15 días es exagerado, pero eventualmente estaría bastante bien para poder acomodarnos 30 días como máximo. ¿Sí? Entonces, producto, cotización, cantidad, forma y medio de pago y validez de la oferta. Con esto tenemos perfectamente la oferta de exportación. Ya están en condiciones de mandar el mail cuando quieran. Bien, esto no lo tengan en cuenta, simplemente lo dejé para... hoy prácticamente mucho de esto no ocurre. En alguna época, que lo dejé entrever, cotizar dependía de la logística, básicamente. Es decir, yo podía tener las mejores ganas de cotizar un DDP, podía tener las mejores ganas de cotizar un ZIP. La realidad es que no había medios en Argentina, no había infraestructura de logística, no había infraestructura de comercio exterior. Entonces se dificultaba esto. Por otra parte, los costos de esos servicios eran muy elevados, entonces financieramente me complicaba, porque si bien yo después recuperaba el dinero, mientras tanto tenía que pagar absolutamente todo, ¿se entiende? Entonces, bueno, lo que quiero ver que ustedes vean con esto, que muchas veces el cotizar dependía no solamente de la experiencia, sino también de una cuestión financiera y de infraestructura tanto del país exportador como del país receptor. Hoy en día la realidad es que este tipo de limitaciones no existe, ¿sí? Este tipo de limitaciones no está más. Entonces, a mí me permite poder ofrecer un servicio, como hoy preguntó Francisco, puerta a puerta sin tener ningún tipo de experiencia. Yo, sin ser un exportador experimentado, puedo tranquilamente llamar a 4, 5, 6 empresas de logística, comparar los presupuestos, comparar los tiempos de logística, comparar la calidad del servicio, contratarlos y le estoy ofreciendo a un comprador del exterior un servicio puerta a puerta. Y hace 20 años atrás, si la empresa no tenía muchísima experiencia, alta experiencia en exportación, ¿no? Era imposible hacer un servicio puerta a puerta, porque tenía que conocer medios de transporte locales, fletes internacionales que los tenía probablemente que contratar en el exterior. Tenía que contratar fletes internacionales en el país de destino. Y todo muy aceitado. Hay casos conocidos que yo los trataba en su momento en la universidad en los años 90, que los propios exportadores se subían a los medios de transporte para vivir la experiencia de viajar con la mercadería, para ver los problemas que tenía y con qué se podía encontrar. Y hoy le hacemos seguimiento satelital, entonces no hay restricción. La restricción la tenemos acá, ¿sí? Los que queremos exportar. Eso quiero decirles. No hay limitación. Entonces yo hoy con una sola compañía de transporte le puedo dar al comprador todas las variables. Mira, te vendo FOB si querés, te vendo CIF, te vendo ZIP, te vendo DDU, bueno, sería en este caso DAT, o tampoco es más DAP o DDP. Sacando la última que hay que estar inscrito en el país de destino, todas las otras 10 cotizaciones actuales las podemos usar tranquilamente contratando una sola compañía de logística. ¿Sí? Este es el juego que nos permite hacer. Bien, quedé cansado, che. Quedé cansado. ¿Cómo hablé hoy? Tremendo. Bueno, sé que es mucha información de golpe. Traté de hacerlo lo más didáctico posible. De cualquier forma, no se preocupen, porque esto se termina interpretando cuando se pongan a hacer los ejercicios. Y van a notar que es una simple gimnasia de sumar costos, ¿sí? No es tan complicado como parece. Quizás de entrada es aprenderse un poquito los nombres. Pero cuando lo tengan que leer y estudiar, repito, primero traten de interpretar la naturaleza del grupo. Grupo E en fábrica, no salgo de Argentina, cero responsabilidad. Grupo F lo llevo hasta el medio de transporte internacional, haciéndome cargo de todo y pagando los derechos de exportación. Grupo C, pago el flete principal hasta destino, pero no me hago cargo del riesgo. Y grupo D, llevo la mercadería y me hago cargo del riesgo. Si entienden esta situación así fácil, como se las cuento, el resto de las cotizaciones tienen detalles. Y después van a renegar un poquito en aprenderse los nombres de memoria, que no me interesa tampoco. ¿Está bien? El tema es que interpreten de qué se trata cada una de esas cotizaciones y que interpreten que no solo es fijar un precio. Hoy es una herramienta de venta. Me permite abrir puertas, me permite ganar nuevos compradores. No hay que verlo solamente como un numerito frío. ¿Está bien? Bien, el lunes va a haber práctica. Estén con una calculadora a mano. Y bueno, preguntas. Estoy para todo tipo de preguntas. Ahora no se acuerdan, pero seguramente les van a surgir unas cuantas cuando empiecen a leer. Bueno, supuestamente está grabado, de última pueden volver a verlo el domingo a las 7 de la tarde, que sabes, ahora tan linda
que uno está pum para arriba, se ponen a ver el video. Es un buen programa, ¿no es cierto? Ese. Bueno. Profe, una pregunta. Luis Sí, grabó las clases y nunca las subió. Ah, bien, estaba por preguntar lo Ah, mismo. bueno, le voy a comentar, no Gracias, sabía. ¿Las van a subir todas juntas o...? No, las podemos ir subiendo, no sé. Si no las subió, no sé por qué no las subió. Ok. Espero que se la hayan grabado. Ya veo que estamos medio todos perdidos con esto, ¿viste? Por ahí tenemos la mejor voluntad y a veces le erramos. Pero bueno, no. Si te dijo que las grabó, las grabó. Yo ahora le voy a escribir. Así las empezamos a subir. Perfecto. Bueno, yo ahora tengo que ver cómo se cortan. ¿Y material de la clase de hoy? ¿Van a subir también? Voy a subir material de lectura. Sí, tengo para el pase que no quería subir todo de golpe para no complicarnos. Pero ya a partir de mañana o el lunes les voy a ir subiendo apuntes. ¿Sí? De las cotizaciones 2020, algunos ejemplos de cotizaciones. No, o sea, honestamente no hay mucho más que esto, de lo que vimos en clase. No vas a encontrar mucho más. Simplemente por ahí un resumen como para estudiar interesante. ¿Sí? Bien, gracias. Profesor,